Pues es un honor tener aquí a la doctora Lina Andrea Sarmiento Argüello el día de hoy con el tema de inotrópicos y vasopresores en el transoperatorio pediátrico, lo que todo anestesiólogo debemos saber. Entonces, esa era nuestra sesión del día de hoy. La doctora Lina Andrea Sarmiento, ella es anestesióloga pediatra, ella es maestra en ciencias médicas, egresada del Instituto Nacional de Pediatría y Centro Pediátrico del Corazón en ABC, Cádiz. Entonces, un gusto, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy aquí la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la invitación. A mi exresidente, la doctora Yolopsi Sánchez, por invitarme a participar también en estas primeras jornadas. A ustedes felicitarlos por llevarlas a cabo. Y a todos los que están conectados a esta hora por sacar ese tiempo. No les voy a quitar más de 30 minutos de su vida. Y vamos a platicar de este tema que usualmente yo creo que se le veía a Yolopsi cuando era R1, R2 de anestesiología pediátrica en general. Y es un tema en el que pues estoy yo familiarizada porque hago, pues parte de mi trabajo es anestesia cardiovascular pediátrica. Y bueno, en el INP tenemos bastantes pacientes complejos en los que tenemos que utilizar este tipo de medicamentos. Entonces, para empezar, me voy a poner aquí un puntero para ponerlo un ratito y empezamos. Entonces, quiero empezar porque hace 15 días tuve la oportunidad de ir al CHOP, al Children's Hospital of Philadelphia, y allí, hagan de cuenta que era un simposio de vía aérea difícil, y cuando me pidieron a mí hacer una charla, me pidieron hacer una charla que fuera una charla tipo TED Talk. Y obviamente pues no estamos acostumbrados a ver esas charlas, que son esas charlas emotivas con experiencias y cosas de la vida. Entonces quise iniciar esta charla de esa manera y fue uno de los ejemplos que pude observar en este simposio. Y entonces uno de los ejemplos que lo puso el doctor Fiallo fue el del poder del 1% y cómo esos pequeños cambios que hacemos nosotros, quizás son ese 1% de múltiples cosas que hacemos en el día a día, transforman y dan resultados. Entonces, para quienes son amantes del ciclismo, quizás este nombre es conocido, pero les cuento un poco quién es él. Él es Dave Brailsford. Él fue contratado él trabajaba como coach de los equipos de ciclistas, pero fue contratado para ser el coach del equipo Sky y de los ciclistas británicos, porque ellos llevaban más de 75 años sin tener ninguna medalla. Entonces, él aplicó la teoría de las ganancias marginales. ¿Y de qué se trata esta teoría? Es que si tú cambias 1% de todas las cosas que influyen en el rendimiento de los ciclistas, quizás logres mejores resultados. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dijo, bueno, pues voy a cambiar 1% de diferentes cosas. 1% en la nutrición y peso de estos ciclistas. 1% en el peso de la bicicleta. Quizás el programa de entrenamiento necesita ese 1%. Creó toda esta posición aerodinámica con un túnel del viento que usan en la Fórmula 1, 1%. Voy a mejorar la ropa y el vestuario térmico para que mantengan la temperatura, 1%. Mejor voy a hacer unos sillines ergonómicos para cada ciclista. Incluso en cada una de las etapas de ruta se llevaban literal los ciclistas el colchón con el que dormían mejor, y ese cambio de colchón lo llevaban en cada una de las etapas para que ese rendimiento no cambiara. Y esto pues buscar todos estos 1% que podrían generar una mejora total del equipo. Entonces, él se puso la meta era 5 años, pero la logró en menos de 3. Él adquirió esta meta en el 2010 y para el 2012 Bradley Wiggins, que era un ciclista pues británico, logró ganar el Tour de Francia con el equipo Sky. Fue el primer británico después de muchísimo tiempo. Luego, un año después, Chris Froome logró también ganar este Tour de Francia, y también en los Juegos Olímpicos lograron más del 70% de las medallas de oro. Entonces es como el impacto, el 1% puede cambiar
y transformar resultados. Entonces, traslapándolo a lo que vamos a ver hoy, yo espero que 1% podamos modificar en cada una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en quirófano. Entonces, quizás no es solamente un fármaco lo que cambia el pronóstico del paciente, sino toda esa suma de decisiones correctas una a la vez. Es decir, cambiemos, quizás no tenemos todo y no tenemos todos los monitores que quisiéramos, pero si cambiamos quizás 1% en cómo hacemos nuestra monitorización, creo que eso va a impactar en el paciente. 1% en la selección del fármaco de una mejor manera, 1% en el momento de la intervención o 1% en cómo evaluamos la perfusión del paciente. Entonces, si este mensaje logramos llevarlo hasta el final, creo que hemos dado un gran avance y yo me doy por bien servida. Entonces, cuando me puse a preparar este tema, encontré esta frase del doctor Jonathan Fraun, que es un intensivista pediatra, en el que dice que la clave para un adecuado uso de inotrópicos es primero entender qué hace cada fármaco, segundo, escoger los que se ajusten a ese problema clínico y tercero, pues instalar una monitorización adecuada que le garantice al paciente que le estamos dando la cantidad de medicamento con el pues medicamento correcto. Entonces vamos a ponernos un poco en contexto porque estamos hablando hoy de este tema, y es que para nosotros los anestesiólogos pediátricos pues es muy famoso el POCA, que es el estudio o el registro de paro perioperatorio en niños, y para la publicación del 2007 la causa más frecuente de paros cardíacos eran las causas cardiovasculares, generalmente por hipovolemia o por hipercalemia por la transfusión masiva de sangre almacenada. Y en segundo lugar estaban las causas respiratorias. Para nosotros es como el laringoespasmo, es ese evento adverso miedoso que todos queremos evitar. Y luego viene una tercera publicación, esta sería ya la tercera publicación del POCA, en el que se hace este registro, pero en los pacientes con alguna cardiopatía congénita, y se dan cuenta que los niños que tenían pues, alguna cardiopatía tenían 34% de paros cardíacos relacionados con la anestesia y que la mayoría eran en menores de 2 años. Pero lo interesante de este estudio es esta parte, es que la mayoría de paros cardíacos de los pacientes con cardiopatías congénitas ocurrían en los quirófanos generales, o sea, los íbamos a pasar a alguno de ustedes, yo o ustedes, pasando ese niño a cirugía no cardíaca, porque los paros de los pacientes con cardiopatía congénita en quirófano cardiovascular eran tan solo el 26%. Entonces es supremamente importante porque somos nosotros los que vamos a estar pasando estos pacientes y los que se van a complicar. Luego viene el estudio APRICOT, que es también un muy famoso y conocido por los anestesiólogos pediátricos, que se hace el primer estudio prospectivo en Europa con 261 hospitales y buscan todos los eventos adversos en anestesia pediátrica. Los eventos severos cardiovasculares están aquí y el más frecuente es la hipotensión. ¿Y cómo fue manejado en esta gran cohorte? La mayoría de los pacientes fueron manejados con reanimación hídrica, posteriormente con uso de vasopresores, y el combo líquidos como derivados y vasopresores era la tercera opción del manejo en estos pacientes pediátricos. Y es que el APRICOT también trajo algo supremamente importante, estableció un riesgo, y es que los pacientes menores de 3.77 años, ese sería como el punto de partida, los menores de 4 años son los que tienen mayor riesgo de complicaciones severas. Entonces, estos son los pacientes que nos importan, estos son los pacientes que se nos van a complicar. Obviamente hay un gran número de pacientes que se complican cuando son más grandes, pero pues obviamente el anestesiólogo pediátrico se entrena para este grupo de edades. Entonces, hablemos un poco de fisiología porque eso también es importante. Y hay una gran diferencia en cómo se comporta el corazón, sobre todo el corazón neonatal que está en madurez. Acuérdense que hay 4 determinantes de la función cardíaca, que es precarga, postcarga, inotropismo, y dentro del corazón neonatal está la reserva contráctil, que es el inotropismo, está muy limitada, mientras que está mucho mejor en el adulto. La dependencia, la frecuencia cardíaca es bastante alta, por eso pues, los niños son con unas frecuencias cardíacas mucho más elevadas, el menor y es más chiquito, pues tienen una frecuencia cardíaca mucho mayor. Depende altamente del calcio extracelular, entonces pues son pacientes que necesitamos infundirles calcio. Los receptores beta 2 están regulados a la baja y tienen un predominio alfa 1.
Entonces, por eso también responden de esa manera. Y el simpático, pues está incompleto y tenemos un predominio parasimpático. Entonces, por eso también la parte vagal es predominante en estos chiquitos. Y es que, pues, todo lo que es respuestas compensatorias, estados de precarga ventricular disminuida, alteraciones de la contractilidad miocárdica y alteraciones en el tono vascular difieren del adulto. Entonces, les mencionaba, los niños dependen de frecuencia cardíaca, tienen menos masa muscular del ventrículo izquierdo, entonces no podemos garantizar un buen inotropismo. Y el otro punto que quiero que perdure para ustedes y que se lleven el mensaje es que una vez ustedes tienen hiperlactatemia en un niño, ya van tarde. Es el mayor indicador de la función del sistema circulatorio en niños. Entonces, lo que tenemos que prevenir es que ese lactato se nos suba. Entonces, hay que entender qué hace cada fármaco, que es lo que segundo que nos mencionaban. Y es que yo siempre les pongo estos términos porque a veces cuando hablamos de cronotropismo, de inotropismo, de incluso de lucitropismo, como es con la milrinona, pues se nos olvidan, ¿no? Entonces, recordar que cuando hablamos de vasopresores estamos hablando de resistencias y de tensiones, inotrópicos pues de la contractilidad miocárdica, dendrópicos de la frecuencia cardíaca, lucitrópicos de la relajación, dromotrópicos de la velocidad de conducción de los nodos y el bandotrópicos de la excitabilidad del músculo. Y esto sería pues un resumen, no me voy a detallar en cada uno de los mecanismos porque este tema es amplio. Yo podría hacer una charla de solamente de la primera parte, de entender qué hace cada fármaco, una charla de cómo monitorizar y una charla de cómo elegir el fármaco. Pero pues quiero dejarles como un panorama general. Yo creo que esto lo resume bastante bien. La norepi tiene mayor efecto alfa, es decir, vamos a tener efecto vasopresor. La vasopresina pues tiene diferentes receptores, pero en medida también es un vasopresor. La epinefrina tiene receptores alfa y beta, entonces es vasopresor e inotrópico. La dobutamina actúa en beta 2, por eso es buenísimo también para broncoespasmo. Dobutamina es más beta, es decir, más inotrópico. La milrinona, por su mecanismo, es inotrópico y dilatador pulmonar. Y el calcio es muy buen inotrópico y sobre todo el niño sí lo vamos a ver más adelante. Esta es una foto de cómo nosotros hacemos el montaje de la sala de cirugía cardiovascular. Y quiero que se fijen de este lado. Nosotros, bueno, en este lado están los inductores, generalmente es por relajante. Y aquí, en un ladito, y usualmente en los quirófanos generales, también tenemos los medicamentos de emergencia. Entonces, aquí tenemos incluso la dosis de paro, dosis de adrenalina, aquí tenemos fenilefrina, pero tenemos como un ladito de los medicamentos de urgencia. Y creo que eso es algo que uno se lleva desde que es anestesiólogo pediátrico y es tener siempre cargados medicamentos de emergencia, aunque el paciente no se vaya a complicar. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que yo siempre cargo? Y ahorita al final les muestro el caso que tuve hoy, pero usualmente es adrenalina, atropina, dependiendo de lo que tengamos, que sería fenilefrina, efedrina y norepinefrina, es lo que utilizamos como vasopresor en bolo, calcio y lidocaína. Entonces, hablemos rápidamente de cada uno. Usualmente a mí me encanta la adrenalina, la tengo cargada como la diluimos nosotros, una ámpula que viene de 1 miligramo en 20 mililitros de solución y eso nos queda 50 microgramos por mililitro. Entonces ahí va la primera jeringa de 20 mililitros. ¿Por qué? Porque yo la puedo utilizar tanto como inotrópico como vasopresor. Entonces, si la quiero yo usar simplemente como inotrópico, la uso a estas dosis, 0.03 a 0.05 microgramos kilo minuto, pero ya la tengo en perfusión. Y si ese paciente se me empieza a hipotensar, lo único que yo hago es subir la infusión y eso ya me da un efecto vasopresor. Y si de pronto ya llevé al límite a dosis muy altas, a dosis altas, y ya no me está funcionando en el paciente, yo lo que hago es que empiezo a disminuirla para dejarla como inotrópico y le pongo un vasopresor que me funcione mejor, que de hecho sería, por ejemplo, la norepinefrina. Ahora bien, la atropina, hace poco en el ASMAP en el Comexane, el lunes pasado hubo una plática muy bonita de la atropina, de si se utiliza o no en anestesiología pediátrica, y pues probablemente nosotros no la utilizamos de rutina ya, pero pues sí hay que tenerla como medicamento de emergencia y es la otra ámpula de 20 que nosotros tenemos. Usualmente la dilución igual, una ámpula de 1 miligramo, la llevamos a 20 mililitros de solución y nos queda igual a 50 microgramos por mililitro, entonces ya tenemos jeringa de atropina, jeringa de adrenalina.
Usualmente la dosis que administramos es de 10 a 20 microgramos por kilo y acuérdense que no se utiliza una dosis mínima o si el PVP es más chiquitito, lo mínimo que administramos es 100 microgramos. Ahora bien, estos son un poco debatibles porque no todos tenemos, usualmente algunos sí tienen fenilefrina, pero recuerden que si uno tuviera la fenilefrina es el vasopresor de emergencia en bolo, es el que idealmente funciona, pero pues la fenilefrina, su efecto es completamente alfa 1 puro. Entonces, si ustedes recuerdan, los receptores alfa 1 están en los vasos, eso es lo que va a producir, entonces que haya una muy buena vasoconstrucción. Entonces, ¿qué hace cuando uno pasa una buena cantidad de dosis de fenilefrina? Aumenta la presión, pero los barroreceptores que nosotros tenemos aquí sensan porque está tan alta la presión y dicen no, hay que bajarla. Entonces produce una bradicardia refleja. Entonces hay que tenerlo presente. Las dosis usualmente yo les recomiendo que empiecen por la más bajita, que sería 0.5 microgramos por kilo. Y usualmente se puede utilizar también en infusión, es una muy buena opción. ¿Cómo se diluye? Esta sí es, no lo puse aquí, pero es 10 unidades de la unidad de insulina, la ponemos en una jeringa de 20 mililitros de igual de solución y nos queda 50 microgramos por mililitro y eso de ahí tomamos pues las dosis, entonces ahí ya van 3 jeringas que usualmente nosotros tenemos. Si no tenemos fenilefrina, y pues yo sé que ya no hay efedrina, pero la efedrina también y era muy buena, alfa 1 y beta 1, entonces esta era muy buena, con vasoconstricción, pero sí o sí producía aumento de la frecuencia cardíaca, entonces se taquicardizaban mucho los pacientes. Entonces también eso impacta en el consumo miocárdico de oxígeno, si el paciente pues ya de por sí está, pues ese miocardio está sufriendo. Usualmente la dosis empezamos por 0.1 miligramos por kilo, pero los más chiquitos a veces requieren una dosis mucho más alta de efedrina. Pero bien, pues ahorita estamos, al menos nosotros no tenemos efedrina y el doctor Rafael Herrera hace también poco publicó en su Substack esta muy buen resumen de si ya no hay efedrina, ahora qué hacemos. Obviamente está enfocado en adultos, pero vale la pena echarse esta leída, es una leída súper recomendada y ahí están cómo se diluye en adultos, que generalmente pueden ser 2 miligramos o los 4 miligramos completos, es como la ámpula de noradrenina, en 250 mililitros. Y de ahí, pues ya nos quedan a las concentraciones como creemos, pero la verdad es una muy buena opción y es la otra opción que tenemos ahora para bolos. Pero bien, ¿cómo lo utilizaríamos en niños? En norepin, pues también es un alfa 1. Entonces, asimismo, si es como un alfa 1, como les mencioné con la fenilefrina, pues es evidente que si pasamos dosis altas de norepinefrina, también vamos a tener bradicardias reflejas, porque no usualmente no se utiliza como bolos, no es como la fenilefrina, que sí es un vasopresor de bolo, la norepinefrina no, porque pues ha sido como la opción que tenemos porque no existe, pues ahorita efedrina. Entonces, igual mi recomendación es empezar a dosis bajas, a 0.05 microgramos por kilo, e infusiones que también se pueden utilizar desde infusiones bajas hasta pues infusiones altas, que igual si ustedes ya llegan a este tope, pues hay que cambiar a otro vasopresor como la vasopresina. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? El ámpula viene de 4 miligramos por 4 mililitros, es decir, que viene 1 miligramo por mililitro. Entonces, lo que hacemos es que tomamos 1 mililitro, es decir, que tiene 1 miligramo, o sea, 1000 microgramos, y lo diluimos en 100 mililitros de solución. Eso nos queda a 10 microgramos por mililitro. Entonces, lo que hacemos es tomar 1 mililitro de esa dilución y lo llevamos a 10. Y con eso ya tenemos que la jeringa siempre esté a 1 microgramo por mililitro. ¿Por qué? Porque si la dosis de bolo es de 0.05, hagan de cuenta que 0.05 por un paciente que pese 20 kilos, le tocan más o menos 0.6 microgramos, es decir, que le voy a pasar medio cc. Entonces, creo que es una opción para diluir un poco en niños. ¿Y por qué les traigo esta dilución? Porque 10 microgramos por mililitro en niños se conoce como la baby norepinefrina. Es la dilución ideal en los pacientes pediátricos. Y entonces ahí viene este término que es muy conocido para nosotros anestesiólogos pediátricos, que es el baby norepinefrina. Y ¿qué significa esto? Que es una norepinefrina altamente diluida, que nos permite que la podamos utilizar con mayor precisión.
y además la podemos utilizar en vías periféricas, porque ya no se necesita un catéter venoso central para pasar la norepinefrina. Entonces, esta dilución elimina esa necesidad absoluta de siempre tener un catéter venoso central para utilizar las vías periféricas y pues nos ofrece un inicio rápido en pacientes que tengamos pues inestables. Entonces, creo que es una muy buena recomendación, al menos en niños. Pasémonos al gluconato de calcio. Idealmente el doctor Orlando Tamariz, que es nuestro jefe en Cardias, en el ABC, siempre nos dice que el calcio es como el agua, no se le niega a nadie. Y realmente es muy bueno como inotrópico. Ustedes pasan un bolo de calcio y el paciente mejora notablemente. Entonces, sobre todo si son chiquitos y en especial en la población neonatal, 30-50 miligramos por kilo funciona muy bien y esta es la dosis que usualmente continuamos a 30-50 miligramos kilo hora. Entonces tengan el calcio como otro medicamento de emergencia. Ahora bien, vimos cómo elegir o cuáles eran, qué hacía cada fármaco. Ahora vamos a elegir los que se ajustan al problema clínico. Entonces, el año pasado se publicó este estudio, que realmente es un estudio, es una corte retrospectiva de un hospital en North Carolina que se llama el Atrium Health Wake Forest Baptist Medical Center, y resulta que estos hicieron un estudio retrospectivo de cómo manejaban sus anestesiólogos a los pacientes pediátricos cuando el paciente estaba hipotenso. Y es que realmente el definir la hipotensión en niños es supremamente difícil. Todavía no hay un estándar de decir, ay, es que por debajo de esto está hipotenso el paciente. O sea, cambian diferentes guías, si es de guías por el PALS, etc. Pero algo muy bonito que me pareció de traerles a colación es como usualmente como anestesiólogos pediátricos también lo hacemos, y es que en los más chiquitos generalmente siempre vamos con líquidos y usualmente pasamos polos de albúmina de 0.5 a 1 gramo por kilo. Y en segundo lugar, cuando ya van creciendo, ahí sí empezamos a utilizar las aminas. Al contrario de los niños más grandes o incluso los adolescentes, que nuestro primer manejo usualmente es iniciar, por ejemplo, norepi, adrena lo utilizamos en más chiquitos generalmente, pero en los adultos ya empezamos más con norepi y menos con cargas de albúmino. Ahora bien, aquí me llama la atención que, por ejemplo, la norepi no aparece, sí estaba contemplada como en el marco teórico y en la planeación del estudio, pero ninguno utilizó norepinefrina si el paciente estaba hipotenso. Pero pues eso es un poquito para enseñarles cómo nosotros manejamos a los niños. Usualmente empezamos con carga de líquidos y luego si no mejora, ahí sí ponemos los vasopresores. Luego también el año pasado en el JAMA se publicó este estudio de pacientes en choque séptico pediátrico, solamente en esta población, y compararon epinefrina o adrenalina con norepinefrina. ¿Cuáles fueron los resultados? No hubo diferencia estadísticamente significativa en los cambios renales, en los eventos adversos. Fue un poquito mayor en la adrena, pero pues no hubo diferencia estadísticamente significativa, pero sí hubo cambios en la mortalidad. O sea, 0% de mortalidad a 30 días en los pacientes pediátricos con choque séptico que se manejaban como norepinefrina, como vasopresor inicial en el manejo, comparado con 3.7 de mortalidad con la adrenalina. Aunque esto fue un estudio retrospectivo, sí permite irse un poquito a favor, irnos cambiando un poquito a favor de la norepinefrina en estos pacientes para choque séptico, además porque pues tiene un efecto alfa, como se los comentaba, alfa 1, pero no tiene todas las secuelas metabólicas que podría utilizar o podría producir la dosis altas de epinefrina. Y bueno, se acaban de publicar también las guías del Surviving Sepsis para niños en el 2026 y pues ya la dopamina nosotros realmente no la utilizamos desde ya hace varios años. Utilizamos adrena o norepinefrina, y es que la dopamina tiene asociado un efecto inmunosupresor. Hay una inhibición directa de expresión de moléculas de adhesión, de quimiotaxis de los neutrófilos, de producción de citoquinas proinflamatorias, altera la proliferación de células T. Entonces realmente nosotros ya no utilizamos la dopamina en nuestra línea de medicamentos. Ahora bien, si me preguntan cuál es la instalación, cuál sería la monitorización adecuada en estos pacientes, pues evidentemente si tuviéramos NIRS en todos los pacientes sería una maravilla. Realmente nosotros la tenemos en todos los pacientes de cirugía cardiovascular. Tenemos NIRS, generalmente los utilizamos cerebrales bilateral, o si vamos a hacer cirugías de aorta, si utilizamos cerebrales y esplácnicos.
pero realmente solamente lo tenemos así disponible, pero es una muy buena utilidad y sobre todo en cirugías de pacientes, cirugía mayor o pacientes menores de un año, creo que eso sería una muy buena herramienta, pero si no, pues podemos tener una gasometría y creo que eso es más accesible para nosotros. Pero bien, no, quizás no es nuestro objetivo, pero lo que nosotros tenemos más a la mano es las presiones arteriales, que finalmente sí es un número, pero bueno, nos ayuda un poco. Yo les traigo esta, que es un estudio clasiquísimo del 2006, si no estoy mal, 2016, que ya es casi 10 años antes, pero es muy bonito porque empezaron a decir, pues bueno, no sabemos cuál es el límite para decir hipotensión, pero entonces, basados en este estudio de una corte retrospectiva, hicieron todo un cálculo y entonces ustedes se meten a esta página, aquí les dejé el código QR, y entonces lo que uno hace es que pues puede escoger si es hombre, mujer, ponen simplemente el peso y ya con esto a uno le dice aquí el peso y le dice cuál sería la presión arterial media para este paciente. Entonces, sería, por ejemplo, aquí en este paciente, 58 si pesa 5 kilos, la presión arterial media con las dos desviaciones estándar puede ser en 43. Entonces, creo que es una buena herramienta para que tengamos presente. El otro estudio, que es un poquito más reciente, se hizo en neonatos y este se hizo en el 2023, igual para saber cuáles eran los valores de presión arterial. En este en particular es, aquí igual está el código QR, entonces lo que uno hace es que le permite a uno poner la edad gestacional al nacimiento, digamos que pues nació de 35 semanas, pero tiene una edad postnatal de 5 días para cuando yo lo voy a meter a cirugía. Entonces me permiten saber la presión arterial media, la presión sistólica y la presión diastólica para este paciente con percentilas, tanto la mediana como las percentilas 2 para arriba y 2 para abajo. Entonces creo que también es una buena herramienta para que nosotros tengamos a la mano cuando queramos pasar, tengamos un paciente críticamente enfermo y que lo tengamos que pasar. Y por último, pues yo creo que si no se lo han descargado aún, se lo tienen que ir a descargar. La PD Crisis App es una herramienta genial para nosotros como los anestesiólogos pediátricos y creo que un anestesiólogo general funciona muy bien. Entonces es muy bonita porque tiene todos los eventos, tiene hasta 28 eventos críticos en anestesia pediátrica y uno aquí le puede poner el peso. Entonces les voy a poner el de hipotensión. Entonces yo aquí le puse que el paciente pesa 10 kilos, le pongo guardar, bajo, el de broncoespasmo es una maravilla. Y entonces aquí, ya en hipotensión, pues el diagnóstico hasta te dice cuáles son las presiones arteriales, el diagnóstico diferencial, si le picas a precarga, entonces qué es lo que tienes que considerar, contractilidad, poscarga, si le vas a tratamiento, te puede decir si tiene baja la precarga, entonces qué podrías hacer, que generalmente es líquidos, en contractilidades son inotrópicos, igual en los otros es vasopresores. ¿Qué medicamentos deberíamos tener? Que fue lo que pasamos aquí. Y ahí estamos. Y las crisis, que ya sería más como ECMO. Entonces, si se fijan, aquí están todas las listas de los eventos que nosotros tenemos en anestesia pediátrica, paro cardíaco. Cuando algo se nos olvide, es genial para que lo tengamos presente y nos ayude como una ayuda cognitiva. Y bien, pues este es el paciente que tuve esta mañana. No es un paciente ideal, si se fijan en ese bis que no logré sacarle las ondas alfa porque estaba supremamente sedado. Este paciente para cuando lo pasé. Entonces es un video, se los voy a ir pasando, a ver si logro sacar el para pararlo. Esperen, se los pongo otra vez. Entonces, es un paciente que estaba bastante inestable, un paciente de 17 años, estaba amputado y tuvo un accidente en moto y el muñón estaba sangrando. Entonces, pues evidentemente este era mi escenario el día de hoy y pues venía con, no sé si lo puedo parar porque no me sale la flechita, pero pues le puse el vector, no sé si lo puedo ahí está. Entonces vamos a ver otra vez. Entonces, porque les digo, le puse el bis, él venía si vemos por aquí, venía con midazolam, fentanil, dexmedetomidina.
Entonces, el MIDA yo lo tenía 50 microgramos kilo hora. El fentanil lo traía 1, yo se lo subía a 3 para la cirugía, y la Dex me la traía en 0.8. Yo trataba de disminuir las dosis para ver si es que estaba muy profundo, pero pues las presiones, porque también pues el VIS, aunque es indirecto, podría decirnos que el paciente está hipotenso, pero él llegó hipertenso, estaba con orepia 0.08 y estaba muy hipertenso, tenía unas presiones más o menos de 150 a 100, que al final que salimos no lo necesitó, pero usualmente es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en estos pacientes. Nosotros tenemos el BIS, entonces le puse el trataba como les decía, pero pues realmente tuve un silencio aquí, solamente tenía pues tasas de supresión aquí, y pues sí, quizás algo de ondas delta por acá. Pero bueno, no fue el caso ideal de nuestra BIS. Estábamos con bastantes extrasístoles. Perdónenme, aquí tenía bastantes extrasístoles supraventriculares, pero aquí teníamos ya con esa anorepia 118-54. Quiero que se fijen un poquito más en esta parte del video. Yo tenía colgada ya la sangre, tenía una carga de albúmina y tenía una carga de Harman. Entonces es como lo que usualmente me voy con estos pacientes críticamente inestables. Entonces yo aquí de una vez, pues es un niño ya grande, le cargué en una solución de 502 de albúmina, su paquete globular que lo pedí desde antes de entrar a la sala, y ahora otra vía está pasando Harman a chorro. Y más adelante, pues eran los medicamentos que ya les había mostrado, y bueno, el panorama nada alentador. Pero bueno, el paciente salió muy estable, y esto creo que es lo que nos enfrentamos a muchos de nosotros en quirófano. Y por último, pues quería dejarles este concepto que quizás no es, No, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y es que ya terminó. Entonces la presión arterial quizás es el número que siempre nosotros vemos. Yo los invito a ver un todo. Creo que todo es un objetivo a mantener un buen gasto cardíaco, unas buenas resistencias vasculares sistémicas, y sobre todo mantener una buena perfusión tisular, con gasométricamente ver cómo está nuestro lactato, cómo está nuestra diuresis, el no orino nada, a pesar de que yo le pasé y quedamos con un balance positivo. Tener pues idealmente nuestro NIRS, pero pues basarnos en otras herramientas que quizás no tenemos todos al mismo tiempo, pero que quizás podemos ir mejorando ese 1% que les mencionaba al principio, para que los pacientes tengan un buen desenlace. Al final él salió con lactato de 2 y ahí va poco a poco. Entonces creo que es un buen ejemplo de lo que me pasó hoy. Yo creo que sabía que tenía yo esta charla para que me pasaran este paciente. Llevaba 2 días buscando quirófano. Y bueno, si hoy les puedo dejar un mensaje que perdure un 1% en ustedes, creo que tendremos resultados que transformen. Espero haberles dejado un poquito más de conocimiento, y que ese 1% que pasaron hoy de su tiempo de toda la vida haya significado bastante, y que eso impacte en ustedes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, gracias. En el caso de vasopresina, ¿en qué momento no lo recomienda más? Ya no quise andar, porque ese es el tercer medicamento que nosotros utilizamos, usualmente 0.04 unidades por kilo. Entonces, mi esquema mental es adrena, dosis beta, si ahí voy, ¿no? Entonces, si no mejora, me voy a dosis alfa de adrena. Si ya no está mejorando, entonces vuelvo a bajar le pongo la norepi, entonces el que va funcionando la norepi, bajo la dosis de adrena y lo dejo como inotrópico y vasopresor. Y si no me funciona, ahí va la vasopresina. Entonces, ese es la tercera línea de manejo vasopresor en estos pacientes, en los pacientes críticamente enfermos. E igual, la dilución es una ámpula de 20 unidades en 20 mililitros, y queda una unidad por mililitro. Pero sí, siempre, ese es al menos es mi esquema mental ya. Y en función de calcio, sí o sí, es como lo que siempre tenemos. Ok, muchas gracias. A ver, hay algunas preguntas en el chat, doctora Diana Sicura. ¿Quiere darles lectura? Sí, ahí voy. A ver si vi bien. Y dice, ¿en qué casos sí se puede usar dopamina de inicio? Es que no lo usamos ya.
Ya no, ok. O sea, ya Es no, un o sea, ya hecho, no está, ya no. no, es un hecho que ya no, o sea, no he visto, al menos en la terapia nosotros no utilizamos dopamina. Sé que en otras situaciones sí, Ujú. pero nosotros activamente ya no utilizamos dopamina. Ok, perfecto. Menciona cómo fuera la epinefrina y a cuánto es la dosis inicial que recomienda. ¿Cuál? Bueno, eso ve. Cómo fuera epinefrina y cuánto es Epi. la dosis epinefrina. Ujú. Ajá, entonces, ¿Y como se cuánto los había sería dosis mencionado, inicial? ajá, usualmente es 1 en 20, 1 miligramo en 20 mililitros, o sea, nos queda 50 microgramos por mililitro y le empezamos a dosis beta, sería 0.03 microgramos kilo mililitro, es lo que usualmente utilizamos. Entonces, Ok. dosis beta, como les mencionaba, 0.03 a 0.05. Si el paciente no mejora, vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta punto 1. Yo en punto 1, si yo ya voy ya en punto 1, dije ya no me funciona la adrena. Empecemos Ok. norepia dosis baja. ¿Y de Norepi se pueden dar bolos? Sí, que era lo que te mencionaba que en la infusión perdón, en la dilución de 1 microgramo por mililitro, Ujú. eh, con esa Con eso. con esa dilución hacemos los bolos. Ok. Pero sí, o sea, ahorita no es lo ideal, pero pues es lo que tenemos. Y Ok. bien funciona. Yo opino que es mejor iniciar la Norepi con la Norepi altamente diluida, que sería 10 microgramos por mililitro, iniciarla eh, antes de utilizar el bolo. Ujú. Incluso hay quienes utilizan la adrena a 1 microgramo por kilo como bolo, entonces, Oh, pero... sí. Uh-huh. ¿Algún calibre para pasar si hay caso en vía periférica? Fíjate que yo sí he pasado adrena en vía periférica mientras sepa que esté permeable desde el Jericho 24, los más chiquitos. También lo hemos utilizado, no ha sido como un criterio para decir no le voy a empezar, sí lo empezamos en vía periférica, checando bien cómo está su bracito y demás. Pero idealmente pues el Jericho más grande que le quepa para su edad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, este paciente, aunque tenía catéter venoso central, este ortopedia tenía catéter venoso central, y Majurcar del otro lado, él tenía una vía periférica 18 con la Norepi. Entonces, ahí es donde estaba pasando la Norepi más la sedonalgesia, pues. Entonces, les digo, la altamente diluida la utilizamos en vía periférica. Ok, perfecto. Pues creo Porque que sería. usualmente cuando Ujú. diluyes, porque cuando Ah, diluyes igual la Norepi de 2 miligramos, o sea, 2 mililitros en 250 te sí. queda a 8 microgramos por mililitro. Si diluyes toda la ámpula en 250, te queda 16 microgramos por mililitro. Entonces es un límite entre 8 y 16, que sería una muy no tan diluida y otra muy diluida. Entonces creo que es como el balance de 10. Listo. No sé si. Creo que ahí viene alguna otra pregunta. ¿Y concentración? Ujú. Igual 10, o sea, 10, a lo que me refiero con concentración es 10 microgramos por mililitro. Ujú. Uh-huh. Ok. Igual a quien guste con mucho gusto, me envía un correo. Yo con mucho gusto les paso la presentación y los artículos. Es que ya no alcancé a ponerles sí les puse todos los QRs en toda la presentación, pero les puse al final todos los artículos que les mencioné, los tengo. Los puedo enviar con mucho gusto. Y les pongo, si quieren, otra vez mi correo, que sería la última diapositiva. Y aquí está. Es Lina Sarmiento, linasarmiento@gmail.com. Entonces, con mucho gusto, ahí síganme y escríbanme Sí. y yo con mucho gusto se los comparto. Sí, para los cuerres. Muchas gracias, doctora. Las últimas preguntas mencionan si la vasopresina se puede utilizar en bolos y hasta qué edad. No, bueno, no, nunca lo he usado como en bolos. Solamente es que es un muy buen vasopresor. Entonces, esto creo que lo llevaríamos claro a paro. Y que han habido paros, o sea, sí me ha tocado paros por feniletrina. No a mí, pero sí que le pasaron la dosis más alta de feniletrina. Entonces, ojo con los bolos en feniletrina y norepi, aunque sí son opciones, esto hay que tener mucho cuidado con la fisiología y el reflejo receptor. De los receptores, no tiene el reflejo.
Ujú. Ok, perfecto. Pues creo que ya fueron todas las preguntas. Muy Bueno, a buena todos esta por estar charla, aquí doctora. esta noche. Gracias, espero que aporte 1% de ustedes y eso es lo que me interesa. Entonces, muy buenas noches para todos. Gracias por estar aquí un viernes. El que no tenía plan, bienvenido. Y si no, salud por los que se tomaron un vinito escuchándome. Saludos. Muy Muchas buena gracias, noche. Gracias doctora. por la Buenas noches. invitación. Muchas Buenas Gracias a gracias. noches. usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos.